Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quisiera comenzar mis breves palabras compartiendo con ustedes unas porciones que son muy pertinentes a lo que quisiera tratarles. Así que quisiera, si ustedes me lo permiten, dejar que sea la palabra de Dios quien hable. Quisiera hablar acerca de el texto que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, a partir del verso 1, dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable para Dios. En la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo número 13, dice el texto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Y en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13, en el versículo número 1, dice el texto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Porque, dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Quisiera dejarlo hasta ahí. Traje estos tres textos y quise compartirlos con ustedes a propósito de que en el día de hoy, durante la mañana, se estará celebrando un acontecimiento aquí en los Estados Unidos que será visto por todo el mundo, acaparará la atención. Todas las expectativas están puestas en este cambio de gobierno de la presidencia y vicepresidencia que estará aconteciendo en el día de hoy. Hay muchas incertidumbres, muchas expectativas, hay cierto grado de ansiedad, de preocupación, muchas alertas, mucha seguridad. En fin, el país, principalmente el estado allí donde estará celebrando, en Washington, D.C., tiene todas las medidas de seguridad listo como para una guerra. Lo cierto es que hay dos cosas en donde brevemente quisiera compartir. Primero, estos textos nos mandan a que debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos orar por ellos sin importar si son de nuestra preferencia o si no lo son. Dios es el Dios de los gobernantes. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Es Dios quien gobierna por sobre todo y por sobre todos. Dios es quien tiene el control. Y dice en el libro de Daniel que Dios es quien quita y pone gobernantes como Él quiere. De manera que nosotros estamos llamados a orar por ellos. Y nuestras oraciones deben estar enfocadas primeramente en su salvación, en que ellos puedan venir al conocimiento de Jesucristo, en que que Dios ponga en su misericordia temor en ellos para que ellos puedan venir a Jesús en arrepentimiento y fe y puedan vivir una vida de obediencia a Dios. Esa debe ser nuestra oración sincera por todos los que, no solamente por todos los hombres, como dice la palabra de Timoteo, sino también por aquellos que gobernarán nuestro país, y que estarán dirigiendo los destinos de nuestro país. Pero también debemos orar para que el Señor, en su misericordia y gracia, les dé la sabiduría para que ellos puedan caminar con justicia equitativa, con respeto,
a los derechos humanos, a las personas, que puedan actuar con el ánimo y con el propósito de poder servir a todos por igual, de hacer el bien, de procurar el bien para todos y no para ellos mismos. Y sobre todo, que ellos puedan entender que ellos son instrumentos en las manos de Dios para servir a la humanidad. Pero nosotros como cristianos, que estamos llamados a hacer el bien, a proclamar a Jesucristo y a imitar a Jesucristo, nosotros entonces estamos llamados a honrar a nuestro Dios a través de la manera como vivimos y de la manera como servimos a los demás. Y una manera de servir es orando también por ellos. Eso es lo primero que quiero pedir. Y lo segundo también que quisiera pedir es, recuerden que independientemente de todo lo que, el terror que inunda en este momento, esta situación, este cambio de gobierno, recuerden que Dios controla todas las cosas y que Dios no va a permitir que nada malo nos acontezca. A los hijos de Dios son guardados por Dios mismo. Nadie podrá separarnos de la mano de Dios. Nadie podrá afectarnos. Todo lo que nos acontezca será algo que Dios permita en nuestras vidas. Y si Dios lo permite, será para nuestro bien. Así que no sintamos ansiedad, no sintamos temor, no sintamos una preocupación ni depresión excesiva. No, sí estemos alerta, estemos orando, estemos intercediendo, siendo prudentes, pero no estemos actuando como aquellos que no tienen esperanza. Vivamos la vida sosegadamente, confiando y esperando en nuestro Dios, orando por los demás y sobre todas las cosas, pidiéndole a Dios, sin importar quién sea que nos gobierne, que Él tenga la oportunidad de poder ser un instrumento en las manos de Dios para el bien de todos. La paz es algo que depende de Dios y no de los hombres. Y Dios ha establecido qué ha de acontecer con respecto a la paz. La verdadera paz de los hombres está teniendo a Jesucristo en nuestros corazones. Así que oremos por los gobernantes, oremos por lo que estará aconteciendo hoy. Sometámonos a ellos, respetémonos, conduzcámonos como verdaderos hijos de Dios. Y sobre todas las cosas, pidámosle a Dios que tengamos un gobierno, un país equitativo, igualitario, de justicia para todos, que podamos vivir quieta y reposadamente, como dice la palabra de Dios, que podamos conducirnos en tranquilidad, en bienestar. Oremos por esto. Que Dios les bendiga.